Quiero compartirles algunas reflexiones, pensamientos, siguiendo un poco la línea de lo que vimos la semana pasada, Isaías capítulo 6. La semana anterior hablábamos de este profeta que vivió hace aproximadamente 2700 años, un hombre que Dios había llamado al ministerio, y en este capítulo se ve una de las mayores vivencias que tuvo, una visión celestial. Y hablábamos acerca de que cuando descubrimos al que está sentado en el trono, nuestra vida nunca más puede ser igual. Si no hemos visto verdaderamente a Dios. Isaías capítulo 6, del 1 al 5, vamos a leer y vamos a compartir algunas ideas, pensamientos y reflexiones. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros con 2 alas, porque la gloria de Dios que había era tan grande, tan fuerte, que ellos no podían ni siquiera contemplarla, por eso se cubrían. Dice, con 2 alas cubrían sus pies, y con 2, ¿qué hacían? Volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mirá lo que dice nuevamente el versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los que están cantando acá son los ángeles. Pero fíjense que dice, y el uno al otro daba voces. Es decir, ni siquiera se atrevían a direccionarse hacia el que está sentado en el trono, sino que se ponían de costado, y el uno al otro se daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 5. Dice, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La semana anterior hablábamos de que Isaías dice, vi yo al Señor, y después dice, mis ojos han visto al Rey. O sea, básicamente lo que Isaías está teniendo es una revelación de quién es Dios, quién es Jehová de los ejércitos. Él es Rey y es Señor, ¿sí? Y además de ser Rey y Señor es Dios. ¿Y cómo es Dios? Santo. Esa es la naturaleza de Dios. Dios no es un Dios cualquiera. Dios es santo, 3 veces santo. ¿Por qué dijimos que era, o aparecía la expresión 3 veces santo? Porque estaba involucrada la Trinidad. Eso es lo que afirma la teología. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora yo quiero hablarles de 3 cosas hoy que descubro por lo que leo en este capítulo. En primer lugar, lo que descubre Isaías es el peso de la autoridad de Dios. El peso de la autoridad de Dios. Cuando Isaías dice, vi al Señor, está diciendo, vi a un amo, al dueño de todas las cosas. Después dice, mis ojos han visto al Rey. Está descubriendo a alguien que gobierna. El que gobierna tiene autoridad. Entonces Isaías lo que está descubriendo acá es el peso de la autoridad de Dios. Lo que él reconoce es que empieza a tratar con alguien que es autoridad. Y eso es algo fundamental en la vida de todo creyente que quiere vivir bajo la bendición de Dios. Empezar a entender que está tratando con un Dios que es autoridad en el universo. El mundo está en caos, todo se ha desordenado. ¿Por qué razón? Porque se ha perdido esto de la autoridad. Todo está
en el universo sometido a la autoridad de Dios. Cuando la autoridad de Dios en nuestra vida no está clara, todo lo demás es caos. El mundo es caos, las familias entran en caos, las cuestiones personales entran en caos. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión del peso de la autoridad de la persona con la que estamos tratando. Cuando yo me desordeno en algo es porque no estoy bajo autoridad. Cuando vos te desordenás en algo es porque estás fallando a esa autoridad a la que vos debes someterte para que todo funcione bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque todo es una cuestión de autoridad. Dios es la autoridad primera en el universo. Cuando yo no obedezco lo que Dios me dice, estoy en desobediencia, no estoy entendiendo con quién estoy tratando. Y eso me va a generar problemas en otras áreas. Si yo no obedezco lo que Dios me dice, por ejemplo, en cuanto a mi propia vida, eso me va a traer problemas en otras áreas también. Porque todo el orden de Dios tiene que ver con autoridad. En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Entre el versículo 1 y el versículo 2 se produce la caída de Satanás. ¿Quién era Satanás o quién es? El diablo. ¿Qué significa la palabra Satanás? Significa adversario, opositor a Dios. Es un rebelde que no entendió la autoridad de Dios. Al no entender la autoridad de Dios, quiso hacerle caos, generarle caos a Dios en el cielo, y Dios dijo: chao, te vas de acá. Y lo echó. Y entonces dijo: ¿a dónde me voy? Y me voy a la tierra, voy a ser Dios allá. Y desordenó todo lo que Dios había ordenado. Y Dios tuvo que volver a ordenar, ¿sí?, lo que se había desordenado a través de Cristo, por ejemplo, en nuestra vida. ¿Se va entendiendo eso? Entonces todo está sujeto a la comprensión que vos y yo tengamos de la autoridad de Dios. No dije autoritarismo. Autoridad no es autoritarismo. No confundamos las cosas. Ahora, Isaías ve un trono, y trono es sinónimo de gobierno, pero también de autoridad. Cuando una persona ha tenido un encuentro con el trono de Dios y con la autoridad de Dios, vive bajo autoridad. No tiene problemas para someterse a la autoridad, porque entiende que en ese principio fundamental hay bendición. Porque hay mucha gente rebelde. Porque hay gente que cuando vos le decís: no, poné la copita acá, viene y la deja acá. Pero te dije de este lado. No, pero a mí me gusta más acá. Es tan simple probar esto de la rebeldía con cosas prácticas. Es muy simple. Y eso determina si nosotros seremos o no bendecidos. Es muy simple. Es muy simple esto, ¿eh? Salgan al centro, párense en la Tucumán y Avenida Roca y fíjense cuántos respetan el semáforo. Ahora, vos decís: es un semáforo, pero es autoridad. Fue puesta para bendición de tu vida. No la respetás, o matás a alguien o te matás vos. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que aprender esto de la autoridad. Autoridad no es autoritarismo. El autoritarismo es abuso de autoridad. Es abuso de autoridad. Es propio de la persona autoritaria. Las personas autoritarias son personas abusivas de su autoridad, y eso deriva en la manipulación. El autoritario, vos fíjate que te dice: no, hagan, y termina derivando en una manipulación. Por eso hay personas que viven años atadas a la manipulación. Y vos lo ves y decís: pero ¿por qué no puede romper esa relación? ¿Por qué no puede salir de acá? Porque se acostumbraron a vivir bajo manipulación. No saben vivir de otra manera.
Naturalizaron algo que es incorrecto delante de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces tenemos que tener cuidado con esto de la autoridad. La autoridad no es algo que se impone, la autoridad se reconoce. Tenemos que ver una autoridad en la calle, algo que es sinónimo de autoridad y respetarla. El problema que tenemos es justamente se ha generado tanta rebeldía, tanta anarquía. Vivimos en un sistema anárquico donde nadie respeta ninguna autoridad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vos le hablas a la gente de autoridad, lo que menos quiere es estar bajo autoridad. Eso sí, quiere los beneficios, pero no quiere los derechos o las responsabilidades, perdón. Y viene mucha gente a la iglesia y vos le hablás de compromiso, vos le hablás de esto de estar bajo autoridad, porque todos en definitiva somos parte de un mismo cuerpo. Y entonces la gente dice, no, no me gusta. Pero sí quiero disfrutar de los beneficios. Es imposible. La no sumisión a la autoridad nos lleva al libertinaje. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? La no sumisión a la autoridad, hago lo que quiero. Porque yo ya soy grande, porque yo ya sé lo que tengo que hacer, porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero si quiero disfrutar de los beneficios, es incorrecto. Los beneficios de estar bajo autoridad vienen a aquellos que entienden lo que significa estar bajo autoridad. El problema del desorden es que alteramos ese principio de autoridad. Y el diablo dice, esto a mí me conviene. En una iglesia donde la gente no se somete bien, entiéndase bien la palabra sumisión. Porque a veces hay gente que cree que sumisión es látigo, ¿viste? Y le da, eso no es sumisión. Sos un gil. Si vos tenés que usar el látigo para que la gente se someta a vos, es algo que perdiste ya tenés que irte a otra cosa. Porque la autoridad no se impone, la autoridad se respeta. Entonces tenemos que entender esto, que cuando en una congregación no hay un respeto hacia la autoridad, yo no voy a poder disfrutar de los beneficios que significa estar bajo esa autoridad. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Tenemos que entender que autoridad es fundamental, porque Dios todo lo sometió a la autoridad. Lean después Romanos capítulo 13 o 13, que habla de la autoridad y dice, sométase pues todo hombre a toda autoridad, porque toda autoridad puesta ha sido puesta por Dios, para alabanza del que hace lo bueno y para castigo del que hace lo malo. Entonces Dios es un Dios de autoridad. Cuando el trono se le reveló a Isaías, él dijo, listo, se terminó la discusión. Él es la autoridad máxima. A él debo someterme completamente. Porque si yo quiero tener un ministerio exitoso, si yo quiero tener una vida exitosa, quiero tener éxito en mi vida, yo tengo que descubrir que ese que está sentado en el trono es autoridad sobre mi vida. ¿Y qué significa autoridad? Por lo menos 3 cosas. Número 1, hacer crecer. Aumentar o magnificar. Hacer crecer, aumentar o magnificar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer crecer? La influencia de Cristo en mi vida. Si yo estoy reconociendo a Jesús como mi autoridad, entonces yo tengo que hacer crecer esa influencia de Jesús en mi vida como autoridad. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué pesa más en mi vida? ¿La palabra de Dios o la palabra del ministro de Economía? Porque si yo me quedo con la palabra del ministro de Economía, entonces Cristo no está haciendo autoridad final sobre mi vida. Le estoy creyendo más a la palabra de un hombre. No está creciendo la influencia de Cristo en mi vida. Entonces, cuando yo reconozco debidamente su autoridad, su influencia en mí crece. Y si crece su influencia sobre mi vida, va a crecer todo lo que yo hago. Amén.
¿Vos querés que en el 2025 lo que haces crezca? Entonces tenemos que aprender a tomar esto. Él es la autoridad máxima sobre mi vida. Él es la autoridad máxima sobre mi vida. Su palabra tiene que ser la autoridad máxima sobre mi vida. En las decisiones que tengo que tomar, en las cosas que voy a aprender, en las cosas que voy a hacer, Él tiene que tener la palabra final sobre mi vida. Hago crecer su influencia. En segundo lugar, significa que Él es, autoridad significa un líder legítimo. Un líder legítimo. Cuando reconozco la autoridad del que está sentado en el trono, lo que hago es ponerme bajo su liderazgo. Cuando Abraham, dice Génesis, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿saben lo que ocurrió en ese momento? Que Abraham dice que le creyó a Dios y lo que en otras traducciones significa es, le dijo amén a Dios. Dios le estaba diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré, ¿cómo es que dice? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Sí? Entonces dice que Abraham le creyó. Y ese le creyó significa que Abraham le dijo amén a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Ahora, quiero decirte una cosa de la palabra amén. La palabra amén significa ayo, tutor, guía. Cuando vos estás diciendo amén, lo que vos estás determinando para tu vida es que esa palabra que vos estás escuchando va a ser tu guía de cara al tiempo que viene. En otras palabras, lo que estás haciendo, lo que hizo Abraham fue ponerse bajo el liderazgo de Dios. No sabía dónde iba a ir, no sabía hacia qué lugar, si hacia la izquierda o a la derecha, pero él le dijo a Dios, amén Dios, yo te creo. Eso significa un líder legítimo que sabe y que entiende quién es la autoridad y que entonces puede liderar porque es él mismo el ejemplo a seguir. Él se pone bajo la influencia de la autoridad de Dios. Si vos no te pones bajo la autoridad de Dios, ¿por qué otras personas debieran ponerse bajo tu autoridad en el lugar donde vos estás? ¿Cómo vamos a seguir a una persona que no aprendió lo que es el peso de la autoridad de Dios? Si yo en lugar de leerles la Biblia estuviera leyendo Patorucito, no sería muy creíble lo mío. No sería digno de confianza. Ahora, Isaías ve el trono de Dios y entiende la autoridad. Él gobierna. Él es el rey. Él es el Señor. Él es mi líder legítimo. ¿Legítimo por qué? Porque Él me compró con su sangre poderosa. Yo ya no soy de otro, soy de Él. Él tiene derecho sobre mi vida. Él pagó por mí. ¿Sí? ¿Amén? Un líder es el que guía, enseña, corrige, marca el rumbo, pero es mucho más Jesús que eso. Jesús es mucho más que un líder. ¿Sí o no? Es mucho más, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro amado. Es todo para nosotros, es nuestra plenitud. Fuera de Él no hay vida posible. Ahora, un líder es el que influencia a alguien. ¿Sabías que vos sos líder? ¿Sabías eso? Liderazgo o líder significa influencia. Y todos nosotros, aún los más chicos, por lo menos a una persona podemos llegar a influenciar. Tenemos que entender este principio. Vos podés ser una buena influencia o una mala influencia, según lo que haya dentro tuyo, pero vos tenés la capacidad para influenciar a otros. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Jesús marcó la vida de 12 y uno de ellos se perdió porque estaba profetizado que se iba a perder. ¿Sí? Judas Iscariote se perdió.
y también nos dio la capacidad a nosotros para influenciar a otros. Judas fue una mala influencia. Hubo muchos otros detrás de Judas que la Biblia no señala, pero también tenía sus seguidores. Porque todo líder tiene sus seguidores, sea bueno o sea malo, todo líder tiene sus seguidores. ¿Sí? ¿Amén? Tenemos que definir de qué lado vamos a estar nosotros. Yo oro y espero que cada uno de nosotros sea un buen líder, que pueda influenciar a otros a Cristo, con el Evangelio de Jesús. Que podamos marcar el camino para que otros lleguen a Jesús y no para que estén lejos. No para que cada vez se alejen más, sino para que puedan acercarse al Señor. Amén. Y lo tercero que significa la palabra autoridad es algo que es otorgado o concedido. Cuando vos le entregaste tu vida a Cristo porque entendiste lo que había hecho Cristo por vos en la cruz, lo que vos hiciste fue otorgarle a Él derechos sobre tu vida. Vos le otorgaste un derecho legal. Él pagó por tu vida. Y en reconocimiento lo que hiciste fue: Señor, acá estoy. Me entrego, me rindo. Ahora Él tiene derecho sobre tu vida. Para poder disfrutar de esa vida abundante y plena que Él nos ofrece, tenemos que estar bajo su autoridad. Bajo su autoridad. Cuando entendamos lo que significa eso, vamos a poder entender lo que es estar bajo autoridad, por ejemplo, en la iglesia. Cuando a una persona se le revela el peso de la autoridad de Dios en primer lugar, se terminó toda discusión. Se terminó toda discusión. ¿Por qué? Porque todo empieza a estar alineado sobre la base de ese principio. ¿Sí? Amén. A veces que no me dan ganas de orar por nadie. No voy a orar más por ningún proyecto. Como decía la profeta el otro día, ¿no? ¿Y vos qué haces? ¿Vos cuánto estás orando por tu proyecto? ¿Vieron? Bueno. Ahora, cuando entendemos esto de la autoridad, es que podemos reconocer que ahora le pertenecemos a Él. Tu vida le pertenece a Cristo. Lo peor que vos podés hacer es rebelarte contra esa realidad. Te va a ir mal. O sea, no evitemos los problemas mayores. Hay cosas que podemos evitar que son claramente evitables en nuestra vida. Me parece que no nos gusta tener problemas a veces. Si entendiéramos este principio, muchos problemas van a desaparecer de nuestra vida si lo entendemos. Muchos. Porque todo en el reino de Dios y todo en el mundo funciona sobre la base de la autoridad que Dios estableció. ¿Cómo te relacionas con todo aquello que significa autoridad? ¿Cuánto pesa la palabra de Dios sobre tu vida, la autoridad máxima? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa en tus decisiones? ¿Sobre la base de qué tomamos decisiones? Guarda con eso también. ¿Sí? ¿Se entiende? El diablo va a querer que vos te rebeles, que vos no le des bolilla a la Biblia, que vos no le des bolilla a tus pastores, que vos no le des bolilla a la iglesia. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es destruirte. Destruirte. La división de la iglesia es por esta falta de comprensión de esto. Cuando una iglesia se divide, tiene que ver con que hay meramente corazones que se han corrompido. No se trata de opiniones. No es que vos decís blanco y yo digo negro. Es que el corazón se corrompió. Como veíamos la semana anterior, el corazón se enalteció. El espíritu luciferiano. Y eso es lo que divide. Corazones rebeldes, incorregibles, son el terreno apropiado y predilecto del diablo para hacer crecer la división. Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque es el terreno que el diablo busca sembrar con sus semillas perversas para dividirte. Y dividirte del resto de la iglesia no significa necesariamente que te vas a ir. Significa que ya la división en tu corazón se gestó y será cuestión de tiempo que vos contamines a otro. Cuidado, cuidemos nuestro corazón. Amén. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo te relacionas con esto de la autoridad?
¿Cómo te llevas con la palabra de Dios? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con tus líderes espirituales? Hay cosas que tenemos que desestimar por completo porque no tienen respaldo bíblico. ¿Sí? En segundo lugar, lo que ocurrió con este hombre, mirá lo que dice el versículo 1, Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Acaba de morir este rey Usías, y el profeta probablemente se encontraba desanimado y triste. ¿Sí? Es lógico porque las pérdidas importantes en nuestra vida generan desánimo y tristeza. Ayer tuvimos un ejemplo claro, genera esa sensación de desánimo, ¿no? De tristeza profunda. Ahora, en medio de esas situaciones críticas, tenemos que entender que son las mejores oportunidades para conocer a Dios y descubrir ese Dios maravilloso. En el año en que murió Usías, fue el momento adecuado y propicio para que Isaías descubriera a ese Dios que hasta ese momento no se le había revelado. Las crisis suelen ser oportunidades que Dios de alguna manera genera y permite para que nosotros podamos acercarnos a Él y podamos conocerle más y descubrir más de su bondad y de su amor. Aun cuando no entendemos lo que sucede. Aun cuando pareciera nada de lo que estamos viviendo tener sentido, Dios dice, es una buena oportunidad para que me conozcas, quiero que me conozcas. Quiero que entiendas quién soy yo, quiero darme a conocer. No es casualidad que en el año en que murió un rey tan apreciado por Isaías, él haya tenido esa revelación de Dios. Las crisis son oportunidades para que podamos conocer más a Dios y descubrir cuánto nos ama. Tenemos que aprender esto, porque si no, lo otro que nos puede pasar es que en medio de la crisis nuestro corazón se cierre y nos rebelemos contra Dios, porque ninguna crisis te va a dejar igual. O te hace acercarte más a Dios o te vuelve enemigo totalmente de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender esto. Las crisis son sinónimos de oportunidades. Si estamos teniendo alguna crisis en este tiempo, tenemos que entenderlo como una buena oportunidad para ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorar y crecer. Crisis para algunos es sinónimo de final, se terminó todo, no hay más nada que hacer. Ahora, si entendemos esto, vamos a poder descubrir a Dios de una manera única y distinta. Isaías no conocía a ese Señor y Rey hasta que murió ¿quién? Usías. Cuando murió Usías, él vio al Rey, al Señor que es santo. Amén. Job tuvo que perderlo todo para que al finalizar el libro que lleva su mismo nombre, él pudiera afirmar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no era una mala persona. Dios mismo alaba a Job en el capítulo 1. Dios mismo habla bien de Job. Pero cuando Job perdió todo, quedó sin nada, arruinado, termina el libro en el capítulo 42 y él dice: ahora sí sé quién sos, porque ahora te puedo ver. Ya no hablo de lo que había escuchado antes de boca de otros. Ahora tengo mi propia experiencia, pero tuvo que atravesar la peor crisis de su vida, que fue haberlo perdido todo. Entonces las crisis son oportunidades para conocer y descubrir ese Dios que tanto nos ama. El problema es que tenemos que aprender que los labios inmundos no pueden tener autoridad sobre nuestra boca, sobre nuestra vida. Tenemos que aprender a hablar como Dios habla. ¿Sí? Cuando termina el libro, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no comprendía. Pero ahora sí, Dios. ¿Y sabes qué sucede?
que Job, después de ese periodo, conoció al Dios de la multiplicación. ¿Por qué razón? Porque Dios le dio el doble de lo que tenía al comenzar el libro. ¿Sí se entiende? Entonces necesitamos entender esto, porque si no, la crisis nos va a arruinar. Pedro tuvo que experimentar una crisis laboral. Después de una larga noche sin pescar nada, el tipo entró en crisis. Entró en crisis. Y una palabra de Jesús le permite alcanzar una pesca milagrosa. Lucas capítulo 5. Después lo leen en casa. Y es ahí cuando cae rendido a los pies de Jesús y él dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Qué descubrió Pedro después de una noche crítica? Descubrió al Señor que todo lo puede, que todo lo provee. Descubrió al Señor de los milagros, pero tuvo que atravesar una crisis. ¿Sí? Las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades. Jeremías estaba atravesando una crisis ministerial que lo conducía lentamente a una crisis cada vez más profunda en lo emocional y espiritual. La gente no lo escuchaba, el tipo predicaba y la gente no lo escuchaba, o por lo menos lo escuchaba y no hacía lo que estaba diciendo, hacía cualquier cosa, la gente no respondía como él esperaba. Y le pegó fuerte al tipo. Y entonces llega al capítulo 15 y dice esto: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Mirá lo que dice el profeta, el que se supone que tiene que dar fe y el que se supone que la tiene más clara, le hace este planteo a Dios. Dice: ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? ¿Por qué razón? Porque el tipo predicaba y predicaba y predicaba y la gente decía: no, ¿vamos a la boliche? No, pero tenemos que ir a la iglesia. Nada, déjalo este loco. Y el tipo predicaba y predicaba y decía: ay, vamos al río. Ahora que está tan linda la tarde, vamos al río. No, pero tenemos que ir a la iglesia. Nada, déjame, esté chiflado. 40 grados de calor, me hace estar encerrado ahí en la Chile. Al río. Y entonces Jeremías entró en crisis. Entró en crisis. ¿Sabe cómo se lo conoce a este profeta? El llorón. El profeta llorón. Porque el tipo, claro, entró en una crisis tan fuerte en lo emocional, porque nadie lo escuchaba. Nadie le daba bolilla. Y llega a la conclusión, una conclusión incorrecta: guarda lo que pensás cuando estás en crisis. Guarda los pensamientos que empezamos a mirar cuando hay crisis. Cuidado. Este muchacho, este hombre, este profeta dice: ¿no será que habré creído en una ilusión? ¿No será que a lo mejor esto es todo una fábula, una ilusión, algo mío, un rollo mío que yo me inventé? Y después viene Dios al ataque. Dios ni te lo escucha. Acá te espero, Jeremías. Y Dios viene y le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Pero tuvo que atravesar una crisis para darse cuenta de quién era Dios. Cuando Dios lo confronta con la realidad de las cosas, este hombre se arrepiente. Y podríamos seguir con un montón de ejemplos, pero no quiero extenderme demasiado. Ahora, toda crisis es una hermosa oportunidad para que conozcas a Dios. No de acá. No de lo que alguna vez escuchaste porque alguien vivió y dijo y tal esto y tal lo otro. No, para que vos experimentes, para que yo experimente en carne propia quién es Dios. Amén. Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué decir, cuando no encuentres respuesta y te sientas en crisis, recordá que estás a nada de experimentar el favor de Dios en tu vida. Amén. Y lo tercero que ocurrió con Isaías. Versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías
reconoce puntualmente que su boca estaba contaminada, que su boca estaba inmunda. Lo tercero que quiero decirte es que a Dios le interesa tratar con las debilidades de nuestra vida. El problema que tenía el profeta era su boca. Él decía, gloria a Dios, pero después en la calle decía, la que te... Decía, amén, el domingo, y en la semana decía, pero este desgraciado, pero tenía labios inmundos. Y Dios tenía que tratar primero con él, porque si no iba a vivir maldiciendo. En lugar de bendecir, iba a vivir maldiciendo, a diestra y siniestra. A Dios le interesa tratar con nuestras debilidades. Amén. ¿Qué es tener labios inmundos? Es no hablar lo que Dios habla. Cuando Dios te dice, no te quejes, y vos te quejas, tenemos labios inmundos. Cuando Dios te dice, bendecí a esta persona, y en lugar de hablar mal de ella, Dios te dice, bendecida, y vos, no, si es un desgraciado, tal por cual, bla, bla, bla. Tenemos labios inmundos. No significa necesariamente que estamos diciendo malas palabras todo el tiempo. Cuando Dios te dice, en lugar de quejarte por lo que estás viviendo, da gracias, y vos te quejas. Y a veces es difícil dar gracias en momentos complicados, ¿sí o no? Sin embargo, la Biblia dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes, para vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. ¿Qué es lo que hablas cuando estás en dificultades? ¿Qué es lo que hablamos cuando estamos en dificultades? Ahora, fíjate que Isaías, dijo, este es mi problema, Dios. Yo tengo una boca más grande que toda Argentina. ¿Qué hizo? Reconoció su problema. Reconocer el problema es fundamental para que Dios empiece a tratar con el problema. Dios nunca va a tratar con un problema que nosotros no reconozcamos. Por eso Isaías dice, yo tengo labios inmundos. Estoy siendo llamado a profetizar, pero tengo un problema, Dios. Mi boca está contaminada. Lo reconoció y acto seguido lo confesó. Reconocer significa identificar dónde está el problema. Y confesar significa decir, entender que es un problema. Porque en la medida que vos y yo no reconocemos ni confesamos nuestros problemas, nuestras debilidades, Dios no puede tratar con esas debilidades. El problema de este hombre estaba en su boca. Y él dijo, tengo labios inmundos. No le puso firuletes a la cosa. No lo adornó ni lo decoró. Dijo, la verdad que hablo cualquier cosa. Tengo una boca que es una cloaca. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él reconoce y confiesa, Dios dice, quédate tranquilo. Yo sé cómo tratar con tu debilidad, con tu problema. Y Dios agarra un carbón encendido del altar, 2 tenazas sostienen el carbón y van derechito a la boca de Isaías. O una de dos, o se quedaba sin boca, o era santificado por completo. Pero que su manera de hablar iba a cambiar. Dios sabe cómo tratar con nuestras debilidades. A Dios le interesa tratar con nuestras debilidades. Pero primero tenemos que reconocer y confesar. Dios no puede obrar en nuestra vida si nosotros tenemos un corazón cerrado. Yo no reconozco mi debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿La conoces? ¿Cuál es tu debilidad? Esa que una y otra vez viene y viene y viene y es constante y es incansable y está ahí todo el tiempo. Hay que reconocerla, hay que identificar, esta es mi debilidad.
Señor, no te la voy a encubrir. Mirá lo que dice la Biblia. El salmista, Salmo 95, 7 y 8, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Porque ¿cómo se endurece un corazón? Cuando no reconoce su problema. Cuando vos y yo no reconocemos el problema que tenemos, el corazón se empieza a endurecer. Y para Dios no hay peor corazón que el corazón endurecido. Vuelve Dios a decir en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el capítulo 3, poquito más abajo, versículo 15, dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La provocación que los hijos de Israel tuvieron en el desierto cuando tentaron a Dios, cuando no hicieron lo que Dios les había pedido. ¿Por qué? Porque el corazón se había endurecido. Ahora, Isaías reconoce su problema, lo identifica y lo confiesa. Él reconoce que el problema está en su boca. Cuando vos vas al médico, vos vas a un especialista X, y el médico, como ya tenés un especialista asignado para X área, no te va a preguntar por cosas que no tienen que ver con esa especialidad. Pero cuando vos vas a un generalista, porque tenés una molestia, y el médico te dice, ¿dónde le duele? Vos no le decís al médico, no sé, ¿usted es médico? Sí, pero decime por lo menos dónde le duele. No sé. Eso lo quiere saber usted. Ninguna persona hace eso, sino que reconoce que tiene un problema. Por eso estoy acá, doctor. Tengo un problema, tengo una molestia. Y en segundo lugar, confieso, sí, me duele acá, me duele acá, me duele acá, donde sea. Pero vos le decís al médico, le reconocés que tenés un problema y le confesás dónde sentís la molestia. Entonces el médico dice, a partir de este momento vamos a empezar por acá. No es que vos le decís, me duele el pie y empieza por la cabeza. Sería medio chiflado el médico, ¿no? Ahora, con Dios es exactamente lo mismo. Dios viene y dice, ¿cuál es tu problema? ¿Ustedes creen que Dios no lo sabe a diferencia del médico? Claro que sí. Dios lo sabe. Pero Dios está esperando que vos y yo reconozcamos cuál es nuestro problema, que lo identifiquemos y lo confesemos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, el que no reconoce sus pecados, el que no confiesa sus pecados, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué significa encubrir? No reconocer. Justamente lo contrario a lo que hizo Isaías. Yo tengo una boca inmunda, Dios. Hay creyentes que tratan de tapar sus pecados con actividades espirituales. ¿Sabías eso? No abandonan el pecado, pero sirven en la iglesia. No abandonan la mentira, las malas palabras, pero asisten a todas las reuniones. Tapan con activismo porque no quieren reconocer con su boca lo que está mal en ellos. Y Dios también diciendo, guarda porque no vas a prosperar. Hasta que no confieses lo que está mal, hasta que no reconozcas lo que está mal en tu vida, no vas a prosperar. Ese es un principio para la prosperidad. Señor, perdóname porque soy un mentiroso. Ahí empieza la prosperidad. Ahora sí, vas bien. Pero cuando dibujamos las cosas y queremos adornar el pecado y decir, bueno, lo que pasa es que no, Dios dice, no, confesarlo, reconocerlo.
Isaías no dijo, lo que pasa que bueno, de tanto en tanto, viste, qué sé yo, una palabrita por ahí se me escapa y quién sabe qué. No, 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 él dijo, tengo una boca inmunda. Y Dios dijo, ahora sí voy a tratar con tu debilidad. El pecado no se tapa con activismo, haciendo cosas aún cuando sean para Dios. El pecado es cubierto por la sangre de Cristo. Solo cuando lo confesamos ante Él, lo reconocemos, nos arrepentimos y recibimos su gracia y su perdón. No hay otra fórmula. Dios no puede tratar con aquello que no reconocemos ni confesamos. Dios no puede avanzar con nuestra vida mientras no vayamos a Él, expongamos nuestras debilidades. Dios escuchó la oración de un tal Pablo, producto de un aguijón que él tenía en su físico. Y Pablo dice que escuchó de Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Voy a tratar yo con tu debilidad. Y la voy a usar para que aprendas a depender de mí. La voy a usar para que me busques a mí. Porque a lo mejor si yo te respondo, te quito esta debilidad, vos te crees autosuficiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Dios no va a quitar a veces esas debilidades. A veces las va a dejar ahí, ¿para qué? Para que aprendamos a depender de Él en todo tiempo, en todo momento. Amén. La gracia de Dios viene a todo aquel que se reconoce a sí mismo como necesitado de Dios. Señor, esta es mi debilidad. Esta es mi debilidad. No te la voy a ocultar, la reconozco. Señor, este es mi problema. Quiero que trates con él. Quiero que me ayudes porque quiero ser usado por vos. Quiero que vos puedas confiar en mí. Y entonces la gracia y el favor de Dios nos van a alcanzar. 3 pensamientos para entender un poco más lo que sucedió con Isaías en esta historia.